Hola compis, mirad que os traigo hoy un gorrito de dormir. A mí me encanta, creo que los complementos hacen que las muñequitas luzcan más bonitas. En esta ocasión os traigo un gorrito que es reversible. He utilizado tejidos de popelín y tejido de cuadritos de bichi, que también es como un popelín, una puntilla finita y una goma, poco más. En esta ocasión este gorrito es para nuestra pequeña alma, que está llena de ternura y sobre todo que nos hace soñar. ¿Queréis ver cómo he hecho este gorrito tan fácil, tan bonito y tan sencillo? Quédate conmigo hasta el final del vídeo que te lo enseño. Manos a la aguja. Bueno compis, pues vamos a hacer este bonito, sencillo, fácil y rápido gorrito para dormir. Vamos a hacer el contorno. Yo os voy a dejar, no sé si me va a caber toda la mitad o tendré que hacerlo una cuarta parte de este círculo porque es bastante grande, pero ya os dejaré también un tutorial aquí arriba y debajo de este vídeo donde os enseño a hacer círculos y óvalos para que vosotras podáis hacerlo. Si no, os digo que este tiene 26 centímetros de diámetro y que no, ya digo, no sé si me va a caber todo después para pasaros a los patrones en folio, pero bueno, voy a intentarlo de alguna forma u otra. Lo vamos a conseguir. Siempre sabéis que tengo el plan B. Bueno, pues vamos a marcar la mitad y la otra mitad. Yo estoy utilizando tejido de popelín en la parte lisa y tejido de bichi, que es también como una especie de popelín de algodón, en la parte de cuadritos. Vamos a pasar un pespunte por todo el contorno menos de un trocito donde vamos a dejarlo abierto, como unos 4 dedos más o menos por aquí. Vamos a pasar la máquina, recortamos el exceso de costura y damos la vuelta. ¿Veis qué rápido lo tenemos hecho? Bueno, pues ya que lo tenemos cosido y recortado el exceso de costura, le vamos a dar la vuelta. No importa tampoco hacer un paso a paso muy exhaustivo porque es súper fácil de hacer este gorro, ya veréis. Solo con un par de cositas que os explique vamos a hacer gorritos de estos, pero vamos a todas las muñequitas. Mirad, le vamos a sacar bien toda la forma. Es importante. Yo me ayudo con mi brocheta, ya sabéis que la tengo, le saqué punta y después le pasé una lija y me queda pues eso, que no me hace daño, que me queda con la punta Roma, que yo le llamo. Mirad, vamos a tomar ahora nuestro gorrete, lo vamos a poner lo más asentadito posible y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestro patrón y vamos a hacer una marca en el centro, aquí, aquí, y ahora desde esta marca le vamos a hacer una forma de 8 centímetros. Vamos a darle la vuelta desde el centro, desde la marca que tenemos hecha. Vamos a hacer un círculo con estos 8 centímetros de medida. Por aquí es donde vamos a meterle la gomita para que nos quede rizado. Si vosotros tenéis la muñequita más grande, tenéis que hacer el círculo más grande, y si vuestra muñequita es más pequeña, pues un poco más pequeña. Ya sabéis que las medidas siempre son aleatorias porque no siempre pues el relleno, el tejido nos da las mismas medidas. Aunque los hagamos nosotras, no hay dos muñecas iguales. La magia de la artesanía, la magia de lo que se hace a mano. Mirad, ya que tenemos hecho este círculo de los 8 centímetros, vamos a tomar nuestra goma. En mi caso es una goma que tiene 4 milímetros. Yo le voy a dejar 1 centímetro en este carril y así voy a ir segura de que no voy a tener ningún problema cuando la ponga dentro. Ahora vamos a coger otra vez el metro y vamos a hacer en esta ocasión un círculo más pequeño de 7 centímetros. Que es por donde vamos a hacer
el carril para poner nuestra gomita. Una vez que ya lo tengamos marcado, será nada, pasar a máquina y ya veréis, en nada lo tendremos hecho. Bien, ahora que ya lo tenemos así, vamos a hacer lo siguiente. Mirad, por donde hemos dejado abierto, vamos a dejar en la parte más cercana a nosotros un trocito sin coser y vamos a coser todo este contorno de la parte exterior y todo el contorno de la parte interior irá completo. Este va a ir completamente cerrado, todo completamente cerrado, y en el de aquí más cercano vamos a dejar un trocito, como unos 3 dedos sin coser, el resto lo coseremos. Y ahora, cuando tengamos pasados estos carriles, estas dos pespuntes, volvemos y enseguida lo tendremos terminado. Bien, pues una vez que ya lo tenemos cosido a máquina, vamos a coger nuestra gomita, la vamos a meter por la parte del pasacintas. Si no tenéis pasacintas, una horquilla, un imperdible os vale, ¿veis? Y vamos a empezar a meterla así, justo por el carril. Vamos a darle toda la vuelta y ya podremos anudarla. No, yo sabéis que la coso, podéis hacer un nudo si queréis, pero a mí me gusta coserla porque así no me queda nada grueso, ni nada gordito, ni bultitos, ni nada. ¿Veis? Salimos justo por donde hemos entrado y ahora unimos los dos extremos de la goma. Vamos a coger una aguja con hilo, cortamos y unimos los dos extremos de la goma, así, de esta forma. Damos un nudo y ahora lo que haremos será meter dentro la gomita, ¿veis? Así, y lo que nos queda es pasar un pespunte para cerrar este trocito y daremos otro pespunte para cerrar también el trocito de aquí abajo que habíamos dejado abierto para dar la vuelta. Pasaremos un pespunte y ya vamos a aprovechar también para ponerle una puntilla. Mirad, voy a ponerle esta puntilla justo aquí en el borde y por la parte roja para que se vea más, así directamente, tal cual. Uniré la puntilla, cerraré los dos lados y tendremos el gorrito terminado. Vuelvo rápido. Bueno, pues ya está, lo hemos planchado y le he puesto, como os había comentado, esta puntillita, este encaje finito, que a mí tanto me gusta. Ya sabéis que yo un encaje y un lazo es que me vuelve loca, y así nos queda reversible, ¿veis? Por ambos lados, y queda súper bonito. Solamente nos queda dejar que nuestra pequeña lo luzca como ella sabe hacer, con arte y con salero. Este ha sido el proyecto de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, regalarme un like y sobre todo compartir mis vídeos y mis trabajos para que todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias por estar detrás de la pantalla, nos vemos en el próximo tutorial. Un beso, amiga, chao.